Pregunta 10 y 11. Pues bien, vamos con la pregunta 10. ¿Qué nos dice? Los estudiantes de sexto grado, ojo, sexto grado, están leyendo diversos poemas. A continuación se presenta uno de dichos textos. Pues bien, acá tenemos el texto, el poema, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál es? Al finalizar la lectura, los estudiantes realizan comentarios sobre el poema. ¿Cuál de los comentarios evidencia una deducción de información a partir del poema? Lo que nos están preguntando es cuál de los comentarios realizados por los estudiantes evidencia una deducción de información a partir del poema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener bien claro? ¿Cómo o en qué consiste deducir información? No lo olvidemos. Sí, ahí tenemos las alternativas, pero primero recordemos en qué consiste deducir información, para tener bien claro, ¿no? Entonces, deducir información, ¿qué quiere decir? Deducir es descubrir o inferir, no lo olvidemos. Deducir es descubrir o inferir el significado de una palabra a partir de la información que aparece en el texto. Es clave tener bien claro todo esto. Es descubrir o inferir el significado de una palabra, pero a partir de la información que aparece en el texto. Ya lo tenemos claro. Entonces, apropiarnos de la habilidad de descubrir el significado a partir del contexto nos permitirá comprender lo que leemos sin acudir permanentemente al diccionario. Y además, descubrir cuál de las acepciones, es decir, distintos significados, es la que corresponde al término. Ya lo tenemos bien claro, ya recordamos. Pues bien, vamos con las alternativas. La alternativa C, ¿qué nos dice? Uno de los chicos comentó lo siguiente. En el poema se pide a las olas, al viento y a las gaviotas que se queden en silencio para que la niña no se despierte. Consulta. En este comentario se está infiriendo o descubriendo el significado de alguna palabra a partir de lo que está escrito en el poema. Obviamente que no. En este comentario están haciendo una referencia a lo que está en el poema, pero no hay ningún tipo de descubrimiento o inferencia que se está realizando. Entonces, no se está deduciendo ningún tipo de información. Por lo tanto, alternativa C, incorrecta. Vamos a la alternativa B. Lo que me gusta de este poema es que se mencione todo lo que uno encuentra cuando va al mar, como las olas, el viento y las gaviotas. La pregunta, ¿hay alguna inferencia al respecto? ¿Se está deduciendo alguna palabra a partir de lo que está en el texto, en el poema? Obviamente que no, tampoco, porque simple y llanamente en este comentario, como su nombre lo dice, se está comentando lo que está en el texto, pero no hay nada nuevo que se infiera. Alternativa B, incorrecta. Obviamente debe ser ahora la alternativa A, pero veamos primero, ¿qué nos dice? Ya sé qué significa bramar. Como en el poema se menciona que el viento sopla, las gaviotas graznan, creo que bramar se refiere al sonido de las olas. Resulta bastante claro que en este comentario el estudiante o la estudiante sí está infiriendo el concepto de la palabra bramar y se basa en el contexto en el cual se está expresando o está escrito el poema. Como se dan cuenta, entonces tenemos bien claro qué implica deducir o inferir información y llegamos con facilidad ¿a qué? A la respuesta. Alternativa A, correcta. ¿Vieron? Bien. A ver, la pregunta 11, sobre el mismo texto, ¿no? Pero en la pregunta 11, la pregunta propiamente dicha, ¿qué es lo que nos dice? La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema. ¿Qué pregunta es adecuada para dicho propósito? Entonces, de las preguntas que se listan en las alternativas, ¿cuál es adecuada para permitir que los estudiantes reflexionen? Ojo, reflexionen sobre el contenido del propósito, del poema, disculpen. Entonces, tenemos que recordar nuevamente qué implica reflexionar. ¿Estamos? Para tener bien claro, ¿no? Entonces, reflexionar sobre un contenido. ¿Qué nos dice? Una reflexión
consiste en expresar nuestros pensamientos sobre un tema empleando argumentos, nuestro punto de vista y conocimientos. Entonces, ¿en qué consiste reflexionar? En emplear nuestro punto de vista y conocimientos cuando argumentamos algo. ¿Vieron? Ello implica reflexionar, pero habla sobre nuestro punto de vista, o sea, nuestras palabras. No lo olvidemos. Ello implica reflexionar. ¿Sí? Entonces, las reflexiones son análisis profundo que hace un individuo acerca de un tema específico con la finalidad de ¿qué? De llegar a una conclusión. Ya tenemos bien claro a qué se refiere cuando hablamos de reflexionar. Y como ahora lo tenemos bien claro, se van a dar cuenta que sale rápido la respuesta. Entonces, la alternativa A que me dice, en el poema, ¿en qué momento del día la niña se quedó dormida? La pregunta es, ¿se está propiciando la reflexión en los estudiantes? ¿O simple y llanamente se les está haciendo una pregunta para que ellos, en base a lo que está en el texto, puedan dar la respuesta? Claro, no hay ningún tipo de reflexión con esta pregunta. No vamos a propiciar la reflexión de los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos preguntando algo sobre lo que ya está en el texto, ¿no? Y reflexionar, recordemos, ¿qué implica? Expresar nuestros pensamientos sobre un tema empleando argumentos, nuestro punto de vista y conocimientos. Y acá no va a lograr ello el estudiante. Entonces, alternativa A, incorrecta. Alternativa B, ¿qué me dice? De acuerdo con el poema, ¿qué ocasionó que la niña se alejara del mar? ¿Estamos propiciando reflexión en el estudiante? Tampoco, porque ello lo encuentra en el texto. Entonces, alternativa B, incorrecta. La alternativa C, obviamente, debe ser la respuesta correcta, pero igual, lo vamos a ver. Vean, la alternativa C, ¿qué dice? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo la niña al finalizar el poema? ¿Por qué? Ya cambió. Si se dan cuenta, se le está preguntando a los estudiantes si están de acuerdo con algo realizado o no. ¿Y por qué? Para dar respuesta a ello, ellos van a expresar cada uno su punto de vista, basado en sus conocimientos, y van a tener que argumentarlo luego. Por eso dice acá por qué. ¿Vieron cómo hemos llegado a la alternativa correcta? ¿O a la respuesta correcta? Claro, en base a los conceptos que debemos de tener sí o sí. ¿Sí? Entonces, alternativa C es la respuesta correcta. ¿Vieron? Bien. Continuamos añadiendo más videos al respecto. Son en total 60, si mal no recuerdo. ¿Ya? En la plataforma lo van a encontrar todo. Ahí van a encontrar todas las preguntas y todos los demás módulos que se está trabajando. Bien, cuídense y nos vamos comunicando. Hasta luego.